Continuamos con el contenido del tema 4, el mercado contraataca, y vamos a pasar a ver qué ocurre cuando el gobierno interviene con una regulación de precios o de cantidades. ¿Qué ocurre con ese excedente total, esa ganancia máxima de bienestar que obtienen consumidores y productores por el hecho de intercambiar un bien o un servicio en un mercado competitivo a un precio de equilibrio de mercado? Vamos a empezar señalando, en este vídeo vamos a ver el control de precios, lo que se conoce como control de precios. Vamos a ver qué ocurre con cuando un gobierno fija un precio máximo de un bien para un bien o un servicio. A continuación veremos qué ocurre cuando fija precios mínimos. El ejemplo clásico de fijación de precios máximos es el del control de alquileres. Ha sido habitual que gobiernos locales o gobiernos estatales fijen un precio, un nivel máximo para alquiler de viviendas. Bien porque en ocasiones han considerado que era una manera de fomentar el acceso a la vivienda en determinadas circunstancias, y lo que han hecho es fijar el precio máximo que un consumidor debía pagar por alquilar una vivienda. Esto es dramático en ciudades como Nueva York, donde hay una tremenda escasez de viviendas y en su momento hubo una enorme necesidad de buscar alojamiento a sus ciudadanos, y ha tenido unas consecuencias que vamos a repasar en este vídeo. Este es el punto inicial que tienes que tener siempre como referencia. Cuando se fijan precios máximos, lo relevante es que sean precios máximos que están por debajo del precio de equilibrio. Si se fijara un precio máximo por encima del precio de equilibrio, no ocurriría nada, porque los agentes seguirían intercambiándolo al precio de equilibrio. De hecho, la oferta y la demanda muestran los planes de los dos tipos de agentes que intervienen en el mercado, compradores y vendedores. Por tanto, no tendría ningún efecto. Se trata de ver qué ocurre cuando el gobierno fija un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio. Por ejemplo, P1, como es el caso de los alquileres máximos que se pueden pagar en Nueva York. Si el precio de equilibrio es este, vemos que el precio de equilibrio es superior al precio fijado por el gobierno. Recuerda que se trata de un precio máximo fijado por debajo del precio de equilibrio, que si está por encima no tiene ningún efecto. Bien, ¿qué ocurre cuando se fija un precio máximo por debajo del precio de equilibrio? Un precio inferior al que llegarían los consumidores y los vendedores en un mercado competitivo. Bien, para ese precio, la oferta, la cantidad de viviendas que se ofertarían para alquilar en esa ciudad sería inferior a la que se demanda. Para ese precio, según la información que tiene la curva oferta, esta sería la cantidad ofertada, Q1, mientras que la demandada sería Q2. Es decir, los propietarios de viviendas estarían dispuestos a ofertar menos cantidades de vivienda a ese precio que al precio de equilibrio. Y la demanda de viviendas a ese precio intervenido o máximo sería superior a la que se alcanzaría en equilibrio. De manera que nos encontramos con que habría más demanda que oferta, y esto es la situación que se conoce como un exceso de demanda. Exceso de demanda significa escasez del bien o del servicio de que se trate. Piensa que no solo ocurre o ha ocurrido con el precio o el alquiler de viviendas, sino que puede ocurrir con cualquier bien o servicio al que se le fijen precios máximos inferiores al precio de equilibrio de mercado, inferiores al precio de mercado. Eso significa
que hay escasez de ese bien. Normalmente se traduce en colas en las tiendas esperando la llegada de ese bien escaso. Y veremos más adelante que también sirve para generar un mercado negro de ese bien o de ese servicio, entre otras consecuencias. Pero hay que tener en cuenta sobre todo que la principal consecuencia que genera este tipo de intervenciones en un mercado competitivo es que hay una pérdida de excedente total de la que nadie se aprovecha. Es decir, si el excedente total es la suma de los excedentes del productor y del consumidor, y significa que es la ganancia neta de toda la sociedad, cuando se establecen precios máximos hay una parte de ese excedente total, de ese bienestar, que se pierde. Es decir, que no ganan ni consumidores ni vendedores. Vamos a suponer que el excedente total a precio de mercado de esta sociedad o de este mercado estaría representado por este área, que sería la suma del excedente total del consumidor y el excedente total del productor. Sin embargo, si el precio que se establece es inferior al de mercado, es el precio que va a predominar. Va a predominar siempre, y lo veremos también cuando se establecen precios mínimos superiores al del equilibrio de mercado, va a predominar el precio de la parte que ofrece la cantidad más baja. En este caso, la oferta. Esa va a ser la cantidad que se intercambie finalmente, porque a los oferentes no les puedes obligar a que ofrezcan más de lo que están dispuestos a ofrecer. A los vendedores no les puedes obligar, desde luego en sociedades libres y democráticas, a que vendan más de lo que ellos quieren vender. Por tanto, lo que va a predominar es la cantidad del lado corto de este mercado, la cantidad más corta. Este va a ser la cantidad. Bien, volvemos a este. Si este era el excedente total, hay una parte de ese excedente que sería representada por este triángulo que se pierde, que ya no forma parte del excedente total. El excedente total ahora pasará a ser este área. Pero esta parte, representada aquí de forma gráfica, se volatiliza, ¿no? Nadie se beneficia de ella, nadie la aprovecha. Por tanto, esta es la principal consecuencia del establecimiento de precios máximos por debajo del precio de equilibrio de mercado. Y es que hay una pérdida de eficiencia. Ya no hay la misma ganancia neta, el mismo bienestar, ganancia de bienestar para toda la sociedad que antes. Hay una pérdida de eficiencia, que es esa parte que veíamos antes del excedente total que nadie aprovecha. Es una pérdida irrecuperable, se dice en economía. Aquí aparecen representados otros factores que son consecuencia de esa política de fijar precios máximos al margen del precio de equilibrio de mercado, en este caso por debajo del precio de equilibrio de mercado. No se garantiza que la distribución de esos recursos sea la más eficiente, sino que es posible que sea ineficiente, es decir, que accedan a ella, a ese bien o ese servicio, no quien más lo demande. Es posible que las personas tengan que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos, incluso dinero, a buscar ese bien que ahora es escaso, como puede ser la vivienda, pero también puede ser cualquier producto de alimentación cuando estamos hablando de bienes de alimentación para los que se establecen precios máximos. Es muy probable que la calidad del bien ofertado sea muy baja. En el caso de los alquileres, cuando se establecen precios máximos, estás desincentivando a los propietarios a cuidar y a mantener de forma adecuada las casas que ofrecen en el mercado, en alquiler. No tienen ningún motivo si no pueden cobrar lo que a ellos les gustaría cobrar de acuerdo con sus
con su curva de oferta y es de acuerdo con el mercado, no tiene ningún motivo a ofertar un producto de calidad, sabiendo además que es un producto escaso, que van a poder ofertarlo de cualquier manera. Y genera también mercado negro. Puede ocurrir, y ha ocurrido, por ejemplo, en Nueva York, en el mercado de alquileres, que como no se puede subir el alquiler por encima del precio máximo fijado por el gobierno, se acude o bien se practican alquileres al margen de la legalidad, o bien se ponen en práctica otras formas de completar ese precio del alquiler, por ejemplo, cobrando el alquiler por la llave. Por la llave del apartamento se cobra un alquiler a modo de garantía o algo parecido que permita compensar a los propietarios por la pérdida de alquiler que supone la existencia de un precio máximo. La siguiente medida que vamos a presentar brevemente, que tiene que ver también con la pérdida de eficiencia y con la intervención del gobierno en un mercado, es lo que ocurre con el establecimiento de precios mínimos. Antes hemos visto precios máximos por debajo del precio de equilibrio. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando se trata de precios mínimos, pero que son superiores al precio de equilibrio. El ejemplo típico de precio mínimo es el del salario mínimo en un mercado de trabajo. El precio mínimo solo tiene efectos en el sentido de alterar el equilibrio de mercado cuando es superior al precio de equilibrio de mercado. Si estuviéramos hablando de un precio de equilibrio, de un precio mínimo inferior al precio de equilibrio, como pudiera ser el que está más o menos representado con esta recta, no ocurriría nada, porque los agentes del mercado seguirían intercambiando y negociando de acuerdo con este punto, con un precio de equilibrio que estaría tal que aquí y una cantidad de equilibrio como aquí. Se trata de un precio mínimo por encima del de equilibrio. Y el ejemplo típico clásico que puedes encontrar en los manuales de introducción a la economía es el del salario mínimo. ¿Qué ocurre cuando se fija un salario mínimo que es superior al salario que pagaría en ese sector el mercado? Bueno, está representado en este gráfico un salario mínimo por encima del salario de equilibrio de mercado. Significaría que habría más oferta de trabajadores que al precio de equilibrio y menos demanda de trabajadores que al precio de equilibrio. En ese mercado de trabajo, los trabajadores, nosotros vendemos, somos los vendedores, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, nuestro factor trabajo, mientras que las empresas serían los demandantes de trabajo. Bien, pues en ese caso lo que se produce es un exceso de oferta de trabajadores para ese precio mínimo fijado por encima del precio de equilibrio. Eso significa, si estamos hablando de un mercado de trabajo, que un precio mínimo, un salario mínimo superior al del mercado, lo que está generando es desempleo. Está generando que haya trabajadores que no pueden trabajar, porque el precio de equilibrio sería inferior a ese salario mínimo, el salario de equilibrio sería inferior a ese salario mínimo, y quienes van a determinar la cantidad que se intercambie en ese mercado una vez intervenido con ese salario mínimo es de nuevo el lado corto de este gráfico. Y el lado corto es el lado que ofrece la cantidad menor, y son los demandantes de trabajo. Los demandantes de trabajo son las empresas. A las empresas no puedes obligarles a contratar trabajadores. Lo mismo que no podíamos obligar a los propietarios de casas a alquilarlas, no puedes obligar a que las empresas contraten trabajadores. Por tanto, los que van a marcar la cantidad que se intercambie de trabajo en ese mercado son las empresas, el lado de la demanda. Y la cantidad va a ser inferior a la de equilibrio y por supuesto inferior también
a la que la oferta marcaría para ese salario mínimo. Este es el análisis más básico que se suele hacer de lo que ocurre con un salario mínimo cuando se introduce en un mercado de trabajo. Hay análisis más complejos que introducen muchos matices. Por ejemplo, se ha considerado que no siempre crea desempleo cuando ese salario mínimo está muy próximo al precio de equilibrio. Lo que sí hay bastante consenso es en que un salario mínimo a quien más perjudica es a los trabajadores menos capacitados, a los trabajadores más jóvenes y con menos capacitación. Son los que más rápidamente quedan fuera de este mercado en ese exceso de oferta. Se tiene también que un salario mínimo por encima del salario de equilibrio afecta mucho menos a trabajadores muy cualificados o altamente cualificados, que están normalmente muy por encima de esa situación. Lo mismo que ocurría con el excedente, los precios máximos, cuando se fijaban precios máximos, algo parecido ocurre con cuando se establece un salario mínimo o un precio mínimo para cualquier bien o servicio. El desempleo demuestra que es una cantidad ineficientemente baja. Hay una pérdida también de bienestar, hay una pérdida de excedente total del mercado. Se desaprovechan recursos, igual que ocurría con los precios máximos. Hay que el trabajador desempleado tiene que dedicar tiempo, energía, recursos a buscar empleo. Se promueve también las actividades ilegales, es decir, los empresarios pueden verse tentados de situarse al margen de la regulación legal de sus relaciones laborales. Es posible que para determinados trabajos se contraten a trabajadores excesivamente formados para los puestos de trabajo que se ofrecen, etc. Pero fundamentalmente hay que analizar estos precios mínimos, el salario mínimo en concreto, en términos de lo que ocurre con el excedente total del mercado, y ocurre lo mismo que ocurría con los precios máximos, y es que hay una pérdida irrecuperable de ese excedente y que debe entenderse como una pérdida irrecuperable de bienestar para la sociedad. Bien, hasta aquí hemos visto qué ocurre con el establecimiento de precios máximos, precios mínimos. A continuación, en el siguiente vídeo veremos qué ocurre cuando lo que hace el gobierno no es fijar precios máximos o mínimos, sino establecer cantidades máximas que se pueden intercambiar de un bien o de un servicio, y veremos que también se generan ineficiencias en ese mercado.